Ah, qué bien, se puede grabar. Uy, interesante. Poner en pausa. Muy bien, chicos. Ya estamos empezando la grabación de la clase. Hemos terminado, me acuerdo que esta parte, sí hemos avanzado en lo que es el MAN, lo que es el marco de análisis del negocio. Ahora vamos a avanzar lo que es la matriz de satisfacción de auditoría. ¿Ya? En acá, este es otro documento que se utiliza o que se hace cuando estamos haciendo la planificación. Primero hacemos un marco de análisis del negocio y en ese marco de análisis del negocio está información general de la empresa, ¿no ve? Información que nos va a servir para que nosotros conozcamos mejor a la empresa, ¿ya? Cuando hablamos del marco, ¿qué es esto? La matriz de satisfacción de auditoría, en acá ya vamos a ver de manera específica ya los riesgos que tiene la empresa, los riesgos que podemos encontrar, que consideremos que sean más relevantes, que nos puedan ayudar a saber dónde vamos a auditar. Ya, en este caso, chicos, cuando hablamos de la matriz de satisfacción de auditoría, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve primero para entender, ya, en particular lo que son los riesgos del negocio, o sea, qué riesgos están relacionados con el negocio, qué riesgos están relacionados con la empresa y para ver cuáles son sus objetivos y cómo estos riesgos van a afectar el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Luego de esto, durante la evaluación de ¿cómo se dice? Durante la evaluación de esta matriz de satisfacción de auditoría, vamos a relacionar estos riesgos y vamos a elaborar nosotros procedimientos de auditoría, ¿ya? Vamos a elaborar ya, nosotros ya vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer. Eso es lo que son las respuestas de auditoría. Ya vamos a pensar qué procedimientos podemos empezar a realizar. Vamos a empezar a pensar, ¿ya? Luego de esto, en acá lo que vamos a hacer, además de eso, ya es revisar y en acá, vamos a ver aserción por aserción, que haya, que se cumpla, digamos, o vamos a evaluar, mejor dicho, aserción por aserción, el riesgo que existe, ¿ya? Vamos a ver en cada cuenta de los estados financieros, en cada rubro de los estados financieros, si todas las aserciones, cuáles son los riesgos que presentan. Si es riesgo alto, si es riesgo moderado o si es riesgo bajo. Para cada aserción, ¿no ve? Existencia, exactitud, integridad, evaluación. Como habíamos visto, como habíamos explicado en la anterior clase. Entonces vamos a evaluar esto y vamos a ver nosotros qué tipo de riesgo presenta. Luego de esto vamos a ver nuestro enfoque de auditoría. Cuando hablamos de enfoque de auditoría podemos manejar dos tipos de enfoque, ¿ya? Te voy a poner acá y va a quedar grabado. Dos tipos de enfoque. El enfoque de confianza y el enfoque sustantivo, ¿ya? Hay tercer tipo de enfoque que puede ser también un enfoque mixto. En este caso, chicos, cuando hablamos del enfoque de confianza, ¿qué significa esto? Significa que cuando hacemos nosotros o cuando estamos viendo un enfoque de confianza, es que nosotros confiamos en los controles que tiene la empresa, ¿ya? Cuando nosotros confiamos en los controles, eso implica que nosotros vamos a hacer otro tipo de procedimientos. Van a ser más, em, vamos a verificar cómo funcionan los controles. Vamos a verificar que los controles funcionen de manera adecuada. ¿Cuándo es correcto hacer este tipo de análisis de la evaluación de los controles? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a revisar, imagínense si vamos a revisar la cuenta de ingreso, la cuenta de ventas, y estamos revisando o estamos auditando lo que es el supermercado. ¿Qué tal? ¿Cuántas ventas por día creen que hace esta empresa? ¿Cuántas facturas creen ustedes por día que emite esta empresa? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿Facturas o monto facturado, Liz? No importa el monto facturado, pero ustedes hacían su simple lógica. ¿Qué les dice? ¿Cuántas facturas en cantidad creen que emiten, no? Por día. ¿Cuántas facturas? Imagínense ustedes que van a revisar, digamos, lo que es la cuenta ventas y tuvieran que revisar factura por factura. ¿Cuánto tiempo les tomaría? Al igual que en los bancos, vamos a revisar carpeta por carpeta. En el caso del supermercado, vamos a revisar factura por factura. Unas 5.000 facturas día. Debe ser altísimo. En este caso, cuando es tan elevada la cantidad, lo que se hace no es revisar ya las facturas, no se revisa de manera, ¿cómo se diría?
no enfocamos nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo porque sabemos que probablemente primero no vamos a encontrar algún riesgo significativo. Puede ser tal vez que sí, pero lo más probable es que no encontremos riesgos significativos. Y fuera de eso, está el tema de que nosotros podemos enfocar, podemos insumir mucho tiempo solamente revisando las facturas y ya no podemos evaluar las otras cuentas de los estados financieros. Es por eso que nosotros lo que hacemos cuando vemos estas situaciones, ya no es evaluar ya no hacemos esos procedimientos de revisión, ¿ya? Ya no revisamos de manera documental uno por decirles. Ese es un procedimiento sustantivo. Ya no hacemos esos procedimientos sustantivos. ¿Qué hacemos? Un procedimiento de control. Revisamos el control. Vamos a revisar vamos a revisar el sistema, vamos a revisar el acceso a los sistemas, vamos a revisar nosotros que sea de manera confiable el sistema de facturación que utiliza el supermercado. Si es que es confiable, entonces para nosotros lo que va a ser, en base a la revisión del control, ya vamos a saber nosotros nuestro criterio. Si no confiamos, igual vamos a tener nuestras observaciones. Como es un tema de sistemas, como estamos evaluando que el control, ya estamos hablando de lo que es, cómo se maneja, cómo funciona el sistema, muchos de los auditores, obviamente acá, estoy seguro que no deben tener el conocimiento necesario que requiere no sé, para evaluar el tema de sistemas, de este tema de sistemas, ¿verdad? Entonces siempre nos hacemos apoyar con personas especializadas, con profesionales especializados de la rama, ¿ya? Y eso no pasa solamente con esta área con el tema de sistemas, también pasa con lo que es las leyes, también pasa igual con lo que es ¿cómo se dice? Otros temas, ¿no? Lo que puede ser construcciones, lo que pueden ser, no sé, proyectos, etcétera. Vamos a recurrir a otro tipo de profesionales expertos en el área, en la rama, que nos ayuden a nosotros a que nosotros podamos decidir, dar una mejor opinión, tomar una mejor decisión, ¿ya? Luego de esto, relacionar los puntos reportados al cliente con sus objetivos de negocio, lo que se hace que los informes sean más relevantes para lo que hace que los informes sean más relevantes para el cliente. Ya. Acá lo que vamos a hacer es nosotros, después de hacer esta evaluación, ya vamos a tener nuestra matriz. Lo que vamos a hacer ya es contactarnos con el cliente, hablar con el cliente y vamos a explicarle todo lo que hemos encontrado después de haber revisado esto. ¿Ya? En este caso, chicos, cuando hablamos de una matriz de satisfacción de auditoría, nosotros vamos a ver que se puede elaborar de esta forma. Primero, vamos a ver que vamos a revisar los objetivos del negocio, ¿ya? En este caso, lo que vamos a hacer es revisar y cuáles son los objetivos que tiene el negocio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice acá? La declaración de la misión de una empresa o a un nivel más bajo en la organización, los objetivos operacionales que logran la estrategia fijada por los objetivos de alto nivel, o sea, los objetivos que ya va a tener cada departamento, el departamento contable, el departamento de tesorería, el departamento de auditoría interna, o las áreas de auditoría interna, lo que es compras, contrataciones, o sea, cada área ya tiene su objetivo. Ya saben ellos qué es lo que tienen que hacer, cuál es su trabajo específico. Entonces podemos ir nosotros del objetivo matriz, del objetivo madre, que puede ser la misión y la visión de la empresa, y bajar a los objetivos ya por áreas, ¿no? Con el fin de traducir los objetivos de negocio de alto nivel de riesgos de negocio y riesgos de auditoría. Una vez que nosotros sabemos o conocemos cuáles son estos objetivos, por decirles, ¿cuál es el objetivo de un departamento contable? El objetivo de un departamento contable es elaborar, ¿cómo se diría?, los comprobantes contables, realizar las transacciones, realizar la revisión de los documentos que llegan a contabilidad, etcétera, ¿no? En este caso, chicos, dentro de un área contable, dentro de un departamento contable, ¿ustedes creen que hay algún tipo de riesgos? Cualquier riesgo que pueda afectar a la empresa. ¿Creen que haya riesgos? ¿En qué área trabajan ustedes, chicos? ¿Trabajan en contabilidad, en recursos humanos, administración, en el área de marketing? ¿En qué área trabajan? Algunos trabajan en bancos, ¿no ven? En el área operativa, asumo. Lo que es caja y... ¿cómo le llaman esto? Atención al cliente, ¿no ven? Lo que son otorgación de préstamos, etcétera. Ya. Entonces, dependiendo del área que trabajan, chicos, ustedes en su área, en el área que trabajan, ¿creen que hay riesgos en las áreas en las que ustedes están trabajando? ¿Creen que pueden haber riesgos de error, riesgos, no sé, otro tipo de riesgos, fraudes, por decirles? ¿Se pueden originar este tipo de riesgos en las áreas que trabajan? Dicen, buenas noches, Marilyn. Hola. Le cuento que
¿Cómo está? En nuestra área, en estas épocas, yo estoy en la Caja Petrolera de Salud Sí. y ha habido una ampliación para el tema de la percepción de los aportes de las empresas. Ah, claro, porque no Entonces, han ha debido hacer llegado las estos, transferencias, no han hecho los los aportes, pagos. obviamente, porque había un decreto supremo Sí, que permitía que hasta junio las empresas no paguen, sí, pero sí. el riesgo que hemos corrido nosotros ha sido de que las empresas supuestamente han hecho todos transferencia, porque nosotros no percibimos nada en efectivo, todo es Ya. por transferencia o por los depósitos en el Banco Unión. Ah, ya, ya. Y las empresas también han sido un poco vivas. Hay muchos que se han hecho los depósitos como correspondía desde marzo, abril, mayo, junio, cuando te han venido a hacer el canje ya con sus aportes para que se les cotice los aportes. Le cuento que nos habían traído transferencias que ya habían usado antes. Eh, Ah, Y, y como nosotros tenemos el control diario, porque diariamente más o menos percibimos como 400 aportes, sí, sí. entonces, ha sido pues quemarnos los ojos para ir verificando y comparando lo del banco, el extracto bancario del Banco Unión y revisando ahí transferencia por transferencia. Los vouchers no hay seguridad, ¿no? Porque recibimos los originales, Sí, pero sí, sí. incluso el Banco Unión había tenido muchos errores que a la empresa le ha dado el voucher, se han equivocado y lo habían revertido ellos mismos y lo habían vuelto a debitar al día siguiente o al día siguiente Ah, abonar al día ya. siguiente. Hemos encontrado, no sabe, y ese riesgo hemos corrido, ¿por qué? Por la ampliación del pago de aportes, que era mensual. Sí, asumo que toda la cantidad de los aportes que se han realizado se debe acumular porque todos han debido hacer en el último mes, yo creo. Los últimos 3 días le cuento que teníamos fila, nosotros trabajamos en el Obispo Cárdenas Potosí, Loaiza, la Sí. fila estaba dando vuelta a la comercio. Y ustedes se han quedado hasta tarde. Hasta las 8, 9 de la noche seguíamos atendiendo en caja, cotizaciones y un caos. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, así como de su compañera, en sus áreas, en las áreas en las que ustedes están trabajando, igual hay riesgos, igual existen riesgos, ¿no? Igual, porque nosotros podemos evaluar área por área y podemos evaluar la realidad, o sea, la situación que puede haber, que puede estar ocurriendo, en este caso, el tema del riesgo del COVID. En sí, más que el COVID, es la consecuencia del COVID, ¿no? Porque han salido los decretos supremos, estos decretos supremos que han permitido la flexibilización, primero del pago, primero para que la presentación de impuestos se realicen hasta, bueno, primero hasta el 31 de mayo, no me acuerdo bien de esa parte, y se ha prolongado para contribuyentes de esto hasta julio, ¿verdad? Por el número de NIF. Luego de esto, en lo que respecta a lo que son aportes a las cajas. Fuera de esto, chicos, ¿cuál otro riesgo puede ser? Puede ser, por ejemplo, que estén haciendo teletrabajo y que no estén en oficinas. Entonces, si no están en oficinas, pueden haber riesgos de errores y que no haya el control, digamos, sobre el tema de la supervisión, etcétera. Pueden surgir diferentes riesgos en cada área. Y estos riesgos pueden ser incluso, como mencionó su compañera, eh, no van a ser cada gestión, pueden ir variando por gestión y puede deberse, en esta particular gestión, por ejemplo, podemos ver que van a haber muchos riesgos en muchas empresas en estos temas por el tema del teletrabajo, por el tema de los plazos y los decretos supremos que han salido. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer en este sentido es conocer qué es lo que tiene que hacer el área, qué es lo que tiene que hacer primero la empresa, ¿no? Para saber qué es lo que hace la empresa, pero cuál es el objetivo del área. Así hablar a grandes rasgos, digamos, cuál es el objetivo de un departamento de contabilidad. Realizar transacciones contables, revisar los documentos que llegan, no sé, realizar ajustes contables, etcétera, ¿no? En este caso, solo conociendo estos dos objetivos, tres objetivos, ¿qué riesgos pueden existir con estos dos o tres objetivos? Los riesgos que pueden existir, por ejemplo, es que existan errores al momento de realizar las transacciones, que los documentos que lleguen, o que primero los documentos estén mal, ¿cómo se diría? Que estén incompletos o que los documentos sean falsos, etcétera. O sea, pueden haber riesgos dentro de cada área y sobre estos riesgos nosotros ya podemos saber qué vamos a revisar y cómo vamos a revisar. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que pueden haber riesgos en los comprobantes, que pueden equivocarse con los comprobantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuál va a ser nuestra respuesta al riesgo? ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento de auditoría? Vamos a pedir comprobantes y vamos a revisar que los registros contables estén bien realizados, o sea, que esté bien hecha la transacción. Luego de eso,
respecto al otro objetivo, que es revisar los documentos y que puedan existir documentos falsificados o que puedan haber, no sé, otro tipo de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos el comprobante y vamos a revisar los documentos que están respaldando el comprobante. Y como ya vamos a revisar, puede ser que nosotros encontremos que no sé, que no estén documentos originales, que estén fotocopias, que sean firmas falsificadas, cualquier cosa. Eh, Ahorita sí estamos viendo, digamos, una idea para entender el concepto, ¿no ven? Entonces, de esa forma nosotros analizamos y revisamos rubro por rubro, área por las áreas, el conocer cómo se maneja cada área, nos ayuda al momento de pedir la información de cada área. Nos va a ayudar siempre saber. Entonces, primero vamos a conocer los objetivos del negocio para saber cuál es la razón de ser de la empresa. Y una vez que ya sabemos cuál es la razón de ser de la empresa, vamos a ir a lo que es los objetivos del área, de las áreas específicas, ¿no? Luego de esto, ya vemos nosotros cuáles son los objetivos, vamos a ir a los riesgos, ¿no? Ya vamos a ver lo que les estaba explicando su compañera, por ejemplo, es ese tema de los riesgos. ¿Qué riesgos pueden existir? El riesgo que está presentando su compañera es bien interesante. ¿Por qué? Y estoy seguro que en sus áreas igual deben haber riesgos, igual deben haber problemas. Entonces, ustedes cuando hacen auditoría, cuando van a una área, es mejor que ustedes conozcan de manera, ¿cómo se diría? Si se pueden entrevistar incluso con la persona que trabaja en el área, mejor todavía, si es que puede ser la persona sincera con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a poder encontrar riesgos y van a poder tener hallazgos de auditoría. Esos hallazgos son resultados, significa que ustedes han hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque han encontrado, han tenido observaciones. ¿No ven? Tienen que ver la forma ustedes de conseguir esta información que no les van a dar cualquier persona, no les van a dar el jefe del área o el encargado del área probablemente. Algunas cosas o probablemente muchas cosas no les van a querer informar. ¿Por qué? Porque esa información puede significar que son problemas que están ocurriendo de su área dentro de su jefatura y le puede generar problemas con los gerentes, con los directores. Entonces, muchas veces para evitarse ellos problemas, supuestamente cuando van a hacer auditoría todo funciona como un relojito, o sea, todo es una taza de leche, todo funciona bien, de manera perfecta. ¿No? Pero cuando nos entrevistamos, cuando revisamos los documentos, vamos a encontrar siempre estos problemas y esto nos va a ayudar a nosotros a saber cómo podemos revisar, o sea, qué procedimiento se nos puede venir a la cabeza para saber cómo verificar esto que esta duda que nos está surgiendo, ¿no ve? Acá veremos un poco del concepto. ¿Qué dice acá? Los riesgos del negocio son cualquier cosa que pueda impedir el logro de los objetivos, o sea, lo que va a impedir que nosotros, el propósito por el cual se ha creado la empresa, ¿no ve? Incluyendo objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento. No necesariamente todos los riesgos de negocio se traducen en riesgos de auditoría. La matriz de satisfacción de auditoría solo tiene que registrar aquellos riesgos de negocio que tienen un impacto de auditoría. En este caso, chicos, ustedes, eh, viendo el tema de su compañera, que me parece bien interesante, ¿creen que ese riesgo que ha ocurrido puede ser un riesgo relevante para la auditoría? El riesgo de que tal vez dentro de lo que ellos han recibido toda esa cantidad de documentación en esos 3 días, hablando, imaginaremos que estamos yendo a hacer auditoría de la Caja Petrolera de Salud, y ellos han recibido, y no solo debe ser en esa caja, deben ser en todas las cajas, o sea, en todas las entidades de seguridad social. En estas entidades, chicos, han debido decir, como buen boliviano, todos entregando a última hora, ¿no? Y todos estos documentos los han recibido ellos. ¿Creen ustedes que esos riesgos, el riesgo de que ellos se hayan equivocado tal vez al momento de recibir los formularios, o que tal vez haya habido empresas que no han hecho los pagos, solamente han entregado formularios, o que ha habido errores, ¿creen que eso sea relevante para la auditoría? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, licenciado, porque incluso por la premura del tiempo, al traspasar datos, al contabilizar, puede haber volteo de números u omisión incluso de depósitos y hasta evitar dentro de sus políticas, ¿no? Las sanciones por retraso en algún caso, hasta más los cobros. Entonces, sí afectaría, ¿no? Es un riesgo que podría afectar. Entonces, ahí nosotros ya vemos que puede existir ese riesgo y tenemos que pensar cómo podemos nosotros, qué es lo que nos interesa, o sea, cómo tiene que pensar un auditor en este sentido. Tiene que ver, estamos viendo que pueden existir riesgos en este procedimiento, en este momento, o con esto. Tenemos que pensar
¿Cómo nosotros vamos a conseguir evidencia? ¿Qué documentos vamos a pedir? Nosotros estamos pensando que pueden haber errores al momento de los registros, pueden haber errores al momento de los controles, pueden haber errores de cobros, etcétera. Vamos a pedir todos esos documentos que nos han llegado en esos últimos 3 días, ¿no ve? Entonces nosotros al momento de ir a hacer la auditoría, vamos a revisar el flujo de información que ha ido entrando. Podemos pedir el sistema de correspondencia, más o menos, deben manejar tal vez yo creo eso de manera sistematizada. Y podemos nosotros pedir todo el sistema de correspondencia que nos los entreguen por fechas o por meses más o menos, para que se pueda ver más rápido, de manera que nosotros podamos ver en dónde ha habido un flujo más alto. Luego de que nosotros vemos en este flujo en el que ha habido esa variación tan grande, con esa variación tan grande, ahí podemos ver nosotros y tratar de pedir documentos de ese momento que ha sido en el que tal vez ha habido mayor riesgo de error. Y cuando revisemos, podemos tener nosotros mayor probabilidad de tener hallazgos, de tener observaciones de auditoría. Entonces, esto no pasa mucho con todos los auditores. El tema de la auditoría, como les digo, ya es más un tema de, si bien es cierto, se revisa mucho lo que es, hay que leer mucho las normas, hay que leer mucho los reglamentos. Acá, ¿qué información nos serviría? Nos sirve siempre conocer el reglamento interno de la empresa. Ellos deben tener un reglamento para recibir este tipo de documentos. Debe haber el ente regulador, debe emitir normas que regulan para que se reciba este tipo de documentos. Tenemos que conocer eso. Ha salido decretos supremos. Seguramente ha habido plazos que tenían que cumplir. El decreto supremo también lo tenemos que conocer, porque cuando al momento de que revisemos, veamos que ha habido entidades o empresas que han entregado a destiempo, si es que la entidad de seguridad social ha actuado como correspondía, seguramente tiene que haber multas, descuentos, etcétera. Entonces tenemos que ir conociendo, sí o sí, cuando hacemos auditoría, tenemos que conocer las normas, los reglamentos, las leyes, los decretos. Eso nos ayuda a tener mejores observaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos más, entonces podemos nosotros tener mayor conocimiento. Tal vez los que estaban trabajando en la empresa no sabían. ¿Quién sabe? Digamos, nunca se sabe. Ese tema ya es más un tema de las empresas. Pero nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque eso afecta a la auditoría y eso tiene un impacto económico dentro de la empresa. Entonces sí va a afectar. Vamos a ver nosotros los procedimientos que vamos a realizar. Ya va a variar dependiendo de cada auditor. Hay auditores que lo que hacen generalmente es repetir un programa de trabajo de gestiones anteriores y se revisan lo mismo que se ha revisado y todo eso. Entonces, muchas veces cuando se hace este tipo de procedimientos que son rutinarios, que se revisan, que se repiten programas de trabajo, cada gestión y a la siguiente gestión se van copiando los procedimientos, entonces nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos que esta gestión, por decirles, ha pasado algo muy diferente. Entonces, esta gestión deberíamos hacer otro tipo de cosa, otro tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí puede haber riesgos en otro momento, no en el momento más rutinario, por decirlo. Entonces ya depende eso del auditor. El auditor ya ve, según su experiencia, según su creatividad, es bonito por eso de la auditoría, vos piensas y cómo puedes detectar, qué puedes hacer. Y si logras algún hallazgo o algo muy, muy bueno, algo que sea muy relevante, obviamente significa que has hecho un muy buen trabajo, ¿no? También eso que la empresa también haya hecho, se haya equivocado. Quién sabe, no puede haber errores también muy grandes, digamos, que no hayan hecho filtros de revisión, que solamente hayan hecho, imagínense que ha habido entidades de seguridad social, a diferencia de la caja petrolera, por decirles que en lugar de revisar los documentos que están recepcionando, ni siquiera los han revisado, solamente los hubieran recibido. Solamente hubieran recibido y no saben si es que no han cotejado, si es que ha entrado ese dinero a la empresa o a la entidad de seguridad social y no han hecho esa revisión. Imagínense el tipo de hallazgo, imagínense el tipo de importe o el peso que puede tener esa observación, más o menos. Entonces, y eso puede pasar, pasa en muchas empresas, ¿no? Ese es el segundo punto, digamos, en lo que respecta a lo que son los riesgos del negocio. Luego de esto, estamos viendo lo que es la respuesta o los controles que tiene la administración. Manejando ese ejemplo, me gusta mucho el ejemplo con el cual nos ha ayudado su compañera. El tema en acá está en que la empresa o la entidad de seguridad social tiene que recibir los formularios, tiene que revisar, ¿cómo se diría? Tienen que ingresar los recursos a la empresa y a la entidad de seguridad social para que ellos luego posteriormente ya trabajen, ¿no?, con los asegurados. Pero en acá, obviamente ellos deben estar fiscalizados por el ente regulador. En acá, como ellos están fiscalizados, tienen que haber ciertos procedimientos que tienen que cumplir.
¿Por qué? Porque eso les exige su ente regulador. Pero fuera de eso, además de que tienen que cumplir eso, estoy seguro que la misma empresa tiene sus controles internos. ¿Por qué? Porque ellos deben darse cuenta que, por decirles, como dices compañero, tienen que recibir ellos los formularios. Entonces, ¿qué controles tienen ellos para que estos formularios lleguen de manera correcta, para que estén llenados de manera correcta, para que se presenten de manera correcta, etcétera? Entonces, estoy seguro que la empresa, la entidad, tiene su reglamento interno, el cual los empleados tienen que dar a cumplir, tienen que revisar los documentos. Ellos ya saben cuáles son los, ¿cómo se diría? Los, no sé, tal vez los cuadros clave o la parte más relevante o la parte más importante, digamos, que es donde puede haber mayor riesgo, donde tienen que revisar con mayor detalle, etcétera. Ellos ya lo conocen porque ellos ya trabajan constantemente, diariamente, y saben qué es lo que tienen que revisar, digamos, lo que tienen que enfocarse. Entonces, de esa manera es a lo que se refiere esto. O sea, ¿cuáles son los controles que tiene la entidad? ¿Cuáles son los controles que tiene la empresa? Cuando ellos ya conocen ¿cómo se dice? Los riesgos. O sea, ellos tienen que, por decir, tienen que realizar, en el caso de los bancos, ellos tienen que ofrecer lo que son el servicio, ¿verdad? El servicio de lo que es tanto de la otorgación de créditos como de la recepción del resguardo de los recursos económicos de las personas. Y en acá ellos tienen que controlar porque tienen que, esos recursos no se pueden extraviar, no se los pueden llevar, no se los pueden robar, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos ya establecen ellos sus controles para minimizar el riesgo de que tal vez algún cajero se lo robe, o tal vez se pierda, o tal vez cuando al momento el cliente se equivoque y deposite menos o deposite por demás, entonces ahí ellos ya establecen dentro de sus procedimientos qué es lo que, cómo se actúa, cuáles son las respuestas, qué es lo que van a hacer. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es conocer esos controles. Vamos a conocer si es que tienen ellos reglamentos internos, si es que tienen ellos políticas internas que les ayuden a controlar estos riesgos. En caso de que no tuvieran, entonces nosotros como auditores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recomendar que hemos visto que esta área es crítica, que en aquí pueden haber riesgos grandes que pueden afectar a la empresa. Entonces, ellos tienen que establecerse, no sé, políticas internas, plantearse la elaboración de reglamentos internos, etc. ¿No? En acá. Eso es lo que se refiere a los controles. O sea, controles no solamente son los reglamentos, también son los controles, el tema de las supervisiones, los gerentes, supervisores, también están los controles informáticos, lo que es el tema sistematizado, etc. O sea, existen muchas formas de realizar los controles para que se cumpla, o sea, para que minimizar los riesgos de errores. ¿No? Existen muchas formas. El riesgo de auditoría, chicos. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Y vamos a repetir esto porque hemos explicado en el programa. Perdón, se me está secando la garganta. ¿Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría, chicos, es el riesgo de que nosotros como auditores nos equivoquemos al dar nuestra opinión. ¿No ven? El riesgo de auditoría, chicos, es el riesgo de que nosotros los auditores nos equivoquemos al dar nuestra opinión. En acá, ¿qué dice acá? En esta columna, en esta parte, en lo que respecta a la matriz, este registra los riesgos de errores importantes en los estados financieros o de otra información financiera como resultados del riesgo de negocio. La columna de riesgo de auditoría registra una combinación de riesgo inherente y riesgo de control. Ya. El riesgo de detección del auditor debe tomarse en cuenta al diseñar nuestra respuesta. Componentes de respuesta de auditoría. Ya. En acá, chicos. El riesgo de auditoría, para entender el concepto, es el riesgo de que nosotros nos equivoquemos. ¿Ya? El riesgo de auditoría está compuesto por tres riesgos. El riesgo de auditoría, aquí lo vamos a ver. El riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente, estoy seguro que se acuerdan, pero lo vamos a poner acá, más el riesgo de control por el riesgo de detección. Ya, este es para nosotros el riesgo de auditoría. Entonces, el riesgo de auditoría está compuesto por estos tres riesgos, el riesgo inherente y el riesgo de control y el riesgo de detección.
Solo para recordar los conceptos. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es ese riesgo sobre el cual nosotros no tenemos ningún control. Son riesgos que están ahí y siempre van a estar ahí. Son riesgos externos sobre los cuales la empresa no tiene ningún tipo de control, ¿ya? Que pueden afectar a la empresa en cualquier momento. Sin embargo, la empresa, aún conociendo estos riesgos, conociendo riesgos que pueden afectar a los objetivos de cumplimiento de la empresa, cualquier tipo de riesgo, riesgos políticos, cambio, no sé, establecimientos, no sé, nacionalizaciones, establecimiento de, no sé, la ley de empresas públicas, ¿qué más? O sea, pueden haber riesgos, no sé, políticos, riesgos sociales, este tema de la declaración de la pandemia, teletrabajo, etcétera, riesgos naturales, riesgos sobre los cuales nosotros no podemos controlar. Y sin embargo, la empresa considera los riesgos más relevantes y establece controles, ¿ya? Para el tema de lo que es el tema político, por decirles que se incrementó los impuestos o, no sé, han establecido que, ¿cómo sería? Este tema de las empresas públicas, que nosotros tenemos, no ven si llega la empresa a estar en quiebra, pueden tomar los trabajadores u otro tema, digamos, otros riesgos inherentes. Este el caso del COVID, en el que muchas empresas están realizando el teletrabajo, etcétera. La empresa ya establece controles y en este caso tenemos, por ejemplo, lo que es la modalidad de teletrabajo. El tema de la modalidad de teletrabajo, estoy seguro que ustedes igual, la gran mayoría debe estar trabajando de esa forma, o sea, debe estar yendo a su oficina, no creo que todos los días, tal vez día por medio, estimo. Y si están yendo todos los días, pues igual en donde estoy trabajando igual, ¿no? Pero es un grupo reducido, por el tema de que no tiene que estar mucha gente en un mismo ambiente, porque igual pues, riesgo de contagio, ¿no? ¿Y cómo se maneja este tema del riesgo de control? El riesgo de control es que nosotros vemos este tema de que hay muchas personas que están realizando este teletrabajo y sin embargo, si es que, ¿cuál es en acá, cuál es el control que estarían realizándose? Por decirles, no sé, se deben llamar por Zoom, les deben pedir o les deben pedir que les envíen informes con plazos, no estoy seguro cómo trabajarán, digamos, ¿dónde están ustedes? Y el riesgo es que no se cumpla, o sea, que el control no funcione, que no, digamos, que a ustedes se les asigne algún trabajo general y que ustedes ya lo realicen o que no se realice y al final ese es el riesgo de control, de que el control no funcione, ¿no? El riesgo de que los controles no funcionen. Ese es el tema, a eso se refiere cuando existe el riesgo de control, ¿ya? El riesgo de detección es el riesgo de que nosotros, cuando hacemos procedimientos de auditoría, no podemos, ¿cómo se dice? Podemos omitir algún procedimiento o podemos nosotros no revisar algún documento y eso puede afectar en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos olvidado revisar algo o no hemos considerado algo y justo en ahí estaba el fraude o justo en esos documentos estaba, no sé, lo más pesado, lo más relevante. Y ese es el riesgo de detección. O no hemos hecho un procedimiento y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos logrado, no sé, algo de más impacto, por decirles, un resultado de más impacto, un hallazgo de mayor impacto, una observación más grande. Como no hemos hecho ese procedimiento, ese es nuestro riesgo de detección. El riesgo de que nuestros procedimientos, no, ¿cómo se dice? Que nosotros con nuestros procedimientos omitamos alguno dentro de la revisión, algunos riesgos relevantes. ¿No? Nos podemos equivocar con nuestros procedimientos. A eso se refiere esta parte. Dentro de lo que es en la matriz de auditoría, en el riesgo de auditoría, se exponen estos dos riesgos, riesgo inherente y riesgo de control. El riesgo de detección va en acá, en la respuesta de auditoría. Área y aseveración de información financiera. En este acápite, chicos, ¿cómo funciona esta parte? Nosotros lo que hacemos es revisamos lo que son todas las transacciones contables y lo que hacemos acá ya es cada cuenta de los estados financieros, cada rubro de los estados financieros, los revisamos por aseveración. O sea, vamos a revisar las aseveraciones que tenemos. Integridad, exactitud, existencia, corte, derechos y obligaciones, evaluación, presentación. O sea, vamos a revisar, por ejemplo, el tema de caja, con el que siempre empezamos. Tema de caja. Vamos a revisar integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad significa que todo lo que nos está mostrando el estado financiero y todo lo que nos están diciendo
o sea, esté expuesto totalmente, o sea, que nos demuestren que existe todo eso, todo lo que está expuesto dentro de los estados financieros, esté ya sea respaldado con documentos o que exista en efectivo. Entonces, tenemos que revisar la integridad de la cuenta, o sea, tiene que existir esto, tiene que existir, no nos pueden decir que es que falta que nos paguen o es que, no sé, mañana lo voy a devolver, etcétera. No puede existir esa situación. Lo que respecta a exactitud, que el importe que nos van a reflejar dentro de lo que están plasmando en estados financieros sea exacto, o sea, vamos a revisar nosotros lo que es el efectivo dentro de caja, vamos a revisar los documentos que respaldan que ha salido la plata, o sea, que han ejecutado el dinero y tiene que ser exacto, o sea, no puede variar, no puede haber variación, digamos, falta 5 pesos, 10 pesos, no. Es variaciones, si es que existe diferencia, ya sea sobrante o faltante, tienen que hacerse ajustes contables, ¿no ve? Existencia, tiene que existir, tiene que haber eso física, tenemos que poder ver, verificar, y eso hacemos con cada cuenta. En cada cuenta de los estados financieros revisamos las aseveraciones. En las cuentas por cobrar, igual revisamos la integridad. Revisamos la exactitud, revisamos que exista, revisamos el corte. Cortes que existe, que se realiza a una determinada fecha, al 31 de diciembre. ¿No? Derechos y obligaciones que sea de que la empresa tenga los derechos y tenga, ¿cómo se diría? Que la empresa tenga, en sí, digamos, sería más o menos como que la empresa es propietaria de la cuenta caja, o sea, de lo que nos está mostrando, del efectivo de la caja y de los documentos. Y las cuentas por cobrar es de la empresa, no es que de alguien, digamos, que hay que cobrarle a un, no es una deuda de la empresa entre empleados, por decirlo. No, es lo que nos muestra, es de propiedad de la empresa, no de otra empresa, no de otra persona. Valuación. Eso de la evaluación se aplica en cuentas específicas, lo que puede ser inventarios, lo que puede ser bienes de uso. ¿Por qué? Porque existen en el tema de inventarios diferentes criterios para poder evaluarlos dependiendo la cantidad de inventarios y el tipo de empresa. Por ejemplo, hay empresas que manejan ¿cómo se diría? Que manejan gran cantidad de inventarios, hacen una producción en gran magnitud y aplican por la gran cantidad de inventarios, no realizan recuentos físicos diarios, lo que hacen ellos son estimaciones contables, pueden utilizar el método PEPS, pueden utilizar el método CPP y eso es el importe que presentan a un corte, puede ser mensual y luego esa es la información. Entonces, esa evaluación. Lo que nosotros aquí hacemos es que las normas que están diciendo ellos que van a aplicar para evaluar estos inventarios o estos bienes de uso, entonces estén de manera correcta, se apliquen de manera correcta. No pueden inventarse ellos, decir, no, vamos a evaluar de esta forma porque es más fácil. No, la norma te dice que tienes que aplicar o tienes que hacer de una forma y tiene que respaldarse que lo están haciendo cumpliendo las normas. ¿No? La presentación y revelaciones, ¿cómo se expone dentro de los estados financieros? En lo que respecta a las respuestas de auditoría, es en donde nosotros vamos a poner los procedimientos que vamos a realizar. ¿Qué dice acá? En la matriz, esta columna deberá como mínimo resumir el trabajo de auditoría requerido para responder al riesgo, ya sea aplicando las conclusiones de una reunión con un miembro en particular de la administración del cliente o a través de la obtención de otra evidencia sustantiva de auditoría. En este caso, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a ver qué procedimientos podemos realizar previos que nos puedan ayudar a ver o a validar estos riesgos, ¿no? Como explicábamos más antes, en el caso de lo que era la caja. ¿Cómo podemos nosotros obtener información? ¿Cómo podemos obtener evidencia? Nos podemos entrevistar con los trabajadores. Y cuando nos entrevistemos con los trabajadores, vamos a redactar actas. Esas actas que vamos a redactar, la vamos a hacer firmar al trabajador que estamos entrevistando y nosotros también la vamos a firmar. Eso es evidencia. Eso es testimonial. O sea, es un testimonio que nos están dando para que nosotros nos podamos respaldar. ¿Ya? Fuera de eso también podemos, no sé, hacer entrevistas, hacer cuestionarios, no sé, hacer verificaciones físicas, hacer arqueos, etcétera. O sea, procedimientos hay. Ya depende mucho, si bien se van a encontrar dentro de los libros procedimientos específicos, procedimientos determinados, pueden ustedes, dentro de su creatividad, ver de qué otra forma pueden ustedes conseguir evidencia. Es lo bonito, digamos, de la auditoría, sé que es abierto, no es que no está inventado todo. Y la parte de la información al cliente, en acá lo que nosotros ya es como lo que hacemos es informar al cliente de lo que hemos encontrado, ¿no? De toda la parte de los riesgos y de cómo vamos a responder a esos riesgos, ¿no? El resumen de satisfacción de auditoría. ¿Qué dice acá? Es importante que el archivo de auditoría demuestre
en acá, la conexión entre los riesgos y las respuestas de auditoría, lo cual se logra a través del uso de la matriz de satisfacción de auditoría. En esta matriz lo que nosotros ya vamos a hacer es mostrar primero lo que es lo más relevante, lo que son los riesgos que vamos a ver. Esos riesgos nosotros vamos a plantear de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a nuestra experiencia. Mejor si son riesgos que podemos hacer analizando y entrevistándonos dentro de la empresa, porque siempre van a ser riesgos más, ¿cómo se diría? Nos pueden ayudar a encontrar otro tipo de riesgos que tal vez no se hayan considerado antes, no hayan considerado los supervisores de ventas. Luego de esto, como la evidencia recabada en la etapa de evaluación de riesgos se conecta con los juicios respecto a qué tantas pruebas sustantivas son necesarias. En acá lo que nos menciona, lo que explica, es nosotros ya tenemos que plantearnos qué procedimientos podemos hacer, dependiendo de los riesgos que vayamos a encontrar. Como estábamos explicando antes. O sea, hemos dicho, pueden haber riesgos en las cajas al momento de recepcionar los formularios, ¿no ve? ¿Por qué? Porque han recibido una gran cantidad en un periodo de tiempo muy corto y además que es un periodo de tiempo acumulado, o sea, de varios meses. En acá, ¿qué procedimiento podemos hacer? Vamos a revisar formularios, es decir, si vamos a pedir formularios. Pero sobre eso, ¿qué más podemos hacer? Podemos ver los reglamentos de la empresa, podemos ver los decretos supremos, podemos ver los reglamentos del ente de seguridad social y con esa información, con lo que vamos a saber de cómo se maneja, qué dice la ley, qué dice el reglamento interno, qué dice el ente, ¿cómo se dice? El ente, sí, qué dice el ente regulador. Entonces vamos a saber nosotros plazos, vamos a saber requisitos, vamos a saber, no sé, más información que nos va a servir. Cuando revisemos los formularios, se nos va a hacer más fácil encontrar observaciones. Entonces, ya para cada cuenta de los estados financieros, vamos a ir pensando procedimientos. Vamos a ir pensando qué podemos hacer con esto. Mira, puede ser que en aquí haya, no sé, ha habido compras con sobreprecio, un ejemplo. Ya, puede ser que ha habido compras con sobreprecio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para encontrar evidencia de que ha habido sobreprecio en estas compras? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué puedo hacer? Entonces, pueden haber procedimientos en gestiones anteriores o pueden ustedes mismos, dentro de su imaginación, dentro de su criterio, dentro de su experiencia laboral, ver cómo ustedes verificaban que alguien compraba así, por ejemplo. Entonces, ¿qué me puede servir? Puedo llamar a la empresa a la que han hecho la compra y puedo puedo mandar la cotización, tal vez como no sé, como un tercero. Ellos me mandan y cotejo y comparo. Y puedo ver aquí que sí ha habido ese sobreprecio, digamos. O puedo mandar a otras empresas, puedo consultar en el mercado. Entonces, cuando es bien grande la diferencia, es fácil darse cuenta, ¿no? Como la evidencia es recabada a través de ambos procesos, se conecta con las aseveraciones de estados financieros para cada. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? O sea, en este caso, chicos, ya lo que estamos explicando en este caso. Primero estamos hablando de lo que son los riesgos y las respuestas, ¿ya? Y estamos planteando los procedimientos que vamos a hacer, ¿ya? Y en acá lo que hace es explicar que nosotros vamos a ir estableciendo procedimientos para cada aseveración, ¿no ve? Hay aseveraciones, y esto es importante, que no van a ser relevantes, o sea, no vamos a nosotros enfocar todo nuestro trabajo de auditoría en que sí o sí tengo que probar esto de alguna forma. Puede ser, van a haber procedimientos de rutina, van a haber procedimientos establecidos para demostrar que se ha hecho la revisión. Pero van a haber procedimientos que para nosotros sí van a ser muy relevantes, cuentas específicas, importes específicos, algo específico, ahí es donde vamos a enfocar más tiempo, más esfuerzo. Pero cuando sea algo que nosotros sabemos que no vamos a encontrar alguna observación muy relevante o algo de peso, entonces nosotros vamos a hacer la revisión, pero obviamente no vamos a insumir el tiempo que vamos a querer insumir en algo que nosotros consideramos que va a ser más importante. Entonces tenemos que ver cómo nosotros distribuimos nuestro tiempo para ver en dónde nos vamos a enfocar más, para que nosotros no estemos, digamos, por querer cumplir todo el programa de trabajo, por querer hacer todos los procedimientos, nos vamos a saltar o no vamos a revisar lo que es tal vez en donde podíamos haber encontrado lo más importante o lo más pesado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre ver, si bien es cierto, vamos a hacer procedimientos para cada aseveración, hay aseveraciones que se van a cumplir, o por decirles, para estas 3 aseveraciones podemos utilizar un mismo procedimiento. Por decirles, vamos a hacer la revisión de lo que es la cuenta caja, y como vamos a revisar la cuenta caja, ¿qué queremos verificar? Integridad, o sea que es tanto lo que dice estados financieros como lo que está en la caja, en efectivo y los documentos,
esté completo, ¿no? Eso es integridad. La exactitud. Queremos que el importe que nos están reflejando en estados financieros sea exacto, o sea, que no nos estén diciendo que otra cosa, o sea, que no haya variaciones, no haya ni sobrante, ni igualdad, ni diferencias. Que exista físicamente, incluso el corte. En lo que respecta a esto, podemos hacer nosotros tranquilamente un arqueo de caja, y ese arqueo de caja, cuando hagamos la revisión física de los documentos y del efectivo, vamos a poder cubrir esas 4 aseveraciones con un procedimiento. Entonces va a ir variando, siempre va a ser para nosotros cuál es nuestro objetivo al momento de ir a hacer la auditoría, en dónde voy a encontrar yo las observaciones de mayor peso, lo más relevante. Entonces ahí es donde yo voy a enfocar mayor tiempo, ahí es donde yo me voy a enfocar mi esfuerzo en las cuentas en las que yo sé que si bien es cierto, puedo encontrar errores, pero considero que no van a ser tan relevantes, obviamente voy a revisar, pero tengo que saber que el tiempo que voy a destinar a esto no tiene que ser un tiempo exagerado. ¿Por qué? Porque voy a perder tiempo que puedo realizarlo, como les digo, y creo que eso es repetido no sé cuántas veces, que puedo utilizarlo en otro procedimiento. ¿No? A eso se refiere esto. En acá ya es más, se va abriendo, digamos, o sea, vamos a ir revisando ya el procedimiento y ese procedimiento, ¿qué aseveración va a cumplir, digamos? Y en acá, cómo el auditor ha alcanzado las conclusiones y la evidencia de apoyo en las áreas de más alto riesgo o juicio significativo. O juicio significativo en asuntos críticos específicos. Y en acá ya es una vez que nosotros ya hemos realizado esta revisión, ya hemos visto los riesgos, ya hemos visto los procedimientos que vamos a realizar, ya hemos realizado la distribución de procedimientos por aseveración, vamos a llegar a conclusiones. Vamos a decir, en esta cuenta, cuando vamos a hacer la revisión, hemos llegado a, no sé, hemos encontrado diferencia, hemos encontrado error, en esta cuenta no hemos encontrado errores, está expuesto de manera correcta, etcétera. No, esas son nuestras conclusiones. ¿Ya? Hemos revisado y hemos terminado de hacer el procedimiento y tenemos que emitir una conclusión. Nuestra conclusión de la revisión. Luego de esto, ¿qué más? Preparación de reportes. En acá. ¿Qué es acá? Información tributaria complementaria en el de estados financieros. Más estoy que actualizar ese detallito cambió el año pasado. Ya. En acá, en lo que respecta a la preparación de reportes, a ver, se lo voy a tener para mañana. ¿Ya? Pero, obviamente, esto varía y por tipo de entidad, por tipo de empresa. Sin embargo, siempre se preparan los estados financieros con un corte, ¿no? A 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de septiembre, 30 de junio. Y los estados financieros, además de que se preparan solo los estados financieros, también hay que respaldarlos o hay que adjuntarles. Si corresponde, esto varía dependiendo de los ingresos de la empresa. Pero en las empresas que van a hacer auditoría, casi todas van a tener que entregar esta información. Tienen que hacer un informe fuera de los estados financieros, Además de esto, tienen que hacer un informe o un dictamen sobre información tributaria complementaria. O sea, en acá van los anexos tributarios. O sea, la información tributaria complementaria y los anexos tributarios, ¿no? En este caso, lo que se hace es complementar los estados financieros, la información tributaria complementaria, que están los anexos. Luego de esto, si es que estamos de dictamen sobre los estados financieros. En acá ya se está hablando de que además, ya estoy seguro que en todas las empresas que van a auditar van a tener que entregar estos documentos. Estamos hablando de estados financieros, anexos tributarios y también el dictamen de auditoría. ¿Por qué? ¿Qué empresas presentan dictámenes de auditoría o qué empresas tienen que presentar el dictamen de auditoría? Todas las empresas que generan ingresos anuales superiores a 1.200.000 bolivianos. Y 1.200.000 bolivianos a estas alturas comparando con la fecha de la emisión de la resolución normativa de directorio, ya es poco. Ya es muy poco. Entonces, casi todas las empresas ya llegan. Bueno, no todas, o sea, las empresas que sí van a hacer, las que van a hacer la auditoría, sí o sí van a entregar el dictamen y sí o sí van a entregar los anexos. Y en acá un informe con comentarios y recomendaciones relacionados con procedimientos administrativos contables y sistema de control interno. En acá lo que hacemos dentro de lo que es el dictamen de auditoría, ahí también se elabora, ahí también se adiciona, o sea, el dictamen es completo, está todo un documento, digamos. También se adiciona lo que son las observaciones de control interno, otras observaciones, y eso va incluido dentro de nuestro dictamen, ¿no?
Entonces son documentos que tenemos que presentar. Para que no se olviden, entregamos nosotros a la fecha de corte lo que son estados financieros, entregamos a la fecha de corte anexos tributarios y entregamos a la fecha de corte. No, esto ya es con plazos, anexos tributarios y lo que es el dictamen de auditoría es posterior. Y el dictamen de auditoría. ¿No? Muy bien, chicos. Eso sería el tema número 6. Entonces, mañana, ¿qué les debo? A ver, tenemos que hacer ejercicios de materialidad, ¿no? Ya les he pasado los ejercicios. Mañana vamos a hacer eso. Y les voy a dar tarea. Luego de esto, ¿qué más? A ver, un cachito, pararon la grabación. Poner en pausa. ¿Cómo se para?